Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia. Crisis constitucional sacude a la democracia de Perú. Congreso destituye de la presidencia a Pedro Castillo, quien ya se encuentra bajo arresto. Dina Boluarte asume como la nueva mandataria. En su primera reacción, Estados Unidos rechaza cualquier acción contra la democracia peruana. Además, en Estados Unidos, la segunda vuelta en Georgia le otorga la mayoría del Senado a los demócratas. Y las decisiones judiciales que han marcado una semana negra para la aspiración presidencial de Donald Trump. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Perú tiene nuevo presidente, el sexto desde el 2016. El Congreso de ese país aprobó la moción de vacancia de Pedro Castillo luego de que él intentara disolver el Congreso horas antes de que se votara una tercera moción para removerlo de su cargo. Tenemos cobertura en equipo desde Washington con las reacciones, pero comenzamos con Néstor Aguilera. ¿Cuál es la situación en este momento, Néstor? Yasmín, de cambios minuto a minuto luego de una convulsionada jornada. Este día lo que se anticipaba se cumplió esta tarde cuando Dina Boluarte juramentó oficialmente ante el Congreso peruano como la primera presidenta mujer de ese país. Boluarte, quien llamó a la más amplia unidad de todos los peruanos, es una abogada de 60 años de edad que se desempeñaba hasta este mediodía como vicepresidenta de la República. Votos en contra, 6. Abstenciones, 10. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia. El Congreso peruano declaró este miércoles con 101 votos la vacancia del cargo de Pedro Castillo como presidente de ese país. La decisión se precipitó luego de que el hasta entonces mandatario anunció su decisión de disolver el legislativo. Eduard Málaga, legislador peruano que lideró el pedido de vacancia contra Castillo, citó 4 causales, entre esas favorecer a allegados desde el gobierno e investigaciones fiscales contra Castillo por indicios de corrupción. Esta iniciativa también tiene por objeto liberar al país de un gobierno no solamente corrupto, sino incompetente, porque necesitamos sacar de esta parálisis al Perú. En la mañana, y luciendo a ratos nervioso, el mandatario anunció la disolución del legislativo. Habló antes de una nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, que a su criterio creó un caos con el fin de asumir el gobierno, al margen de la voluntad popular y el orden constitucional. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. El anuncio de Castillo provocó también la renuncia de parte de su equipo de ministros, su abogado y su embajador ante Naciones Unidas. Otra de las grandes interrogantes para los peruanos en este momento se relaciona con la situación judicial de Pedro Castillo tras su detención en las últimas horas. Tan solo se conoce que permanece en la prefectura de Lima junto al presidente o quien fuera presidente de su Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Yasmín. Gracias, Néstor. Y las reacciones no se han hecho esperar en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica y también aquí en Washington. Jorge Agobián, ¿qué ha dicho el gobierno estadounidense? Yasmín, la primera de las reacciones del gobierno estadounidense vino de la propia embajada de Estados Unidos ante Perú y del embajador ante ese país. Posteriormente, el Departamento de Estado, el portavoz del Departamento de Estado desde aquí, desde la capital de Estados Unidos, reforzó el mensaje. Esto fue lo que dijo. Clear that we categorically reject
Rechazamos categóricamente cualquier acto que eluda o contradiga la Constitución de Perú. Rechazamos categóricamente cualquier pedido que atente contra la democracia dentro de Perú. Esta no es solo una preocupación de Estados Unidos, es una preocupación que compartimos con nuestros socios. Lo han planteado en la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Bajo la Carta Democrática Interamericana, compartimos un compromiso hemisférico de defender los valores democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Estados Unidos también invitó a los peruanos a mantenerse en calma en estos momentos de incertidumbre y de crisis política. Desde Europa, el primer gobierno en reaccionar fue España. Lo hizo a través de un comunicado que también publicaron a través de la red social Twitter. Voy a leer parte de ese comunicado. El gobierno de España condena firmemente la ruptura del orden constitucional en Perú y se congratula por el restablecimiento de la normalidad democrática. También sigo leyendo. España siempre estará del lado de la democracia y de la defensa de la legalidad constitucional. Por parte de México también hubo reacciones, lo hizo el canciller de ese país, Marcelo Ebrard, también a través de Twitter. Allí escribió el canciller: México lamenta los últimos acontecimientos en Perú y hace votos por el respeto a la democracia y a los derechos humanos. También el canciller mexicano anunció que pospone, dado los últimos acontecimientos, la próxima cumbre de la Alianza del Pacífico, que tendría lugar el próximo 14 de diciembre en la capital peruana. Desde aquí, desde Washington, también organizaciones se han pronunciado. Lo hizo el Consejo de las Américas, con sede en Washington. También canceló la cumbre de ciudades latinoamericanas que tendría lugar en Lima, Perú, el próximo 13 de diciembre. Son algunas de las reacciones que hemos estado trabajando desde aquí, desde la sala de redacción de La Voz de América. Por ahora vuelvo contigo, Yasmín. Y las pronunciaciones continúan, Jorge, por eso nos vamos ahora a la sede de la Organización de Estados Americanos, que convocó una sesión extraordinaria para abordar la crisis en Perú. Diva Lizeth Cash, ¿cómo terminó la reunión? Yasmín, la reunión que terminó hace menos de una hora y duró por lo menos 50 minutos de manera extraordinaria aquí en Washington, el Consejo de Estados Americanos de la OEA, pues básicamente se planteó el respaldo de la investidura de la nueva presidenta de Perú, también con el pronunciamiento de países como Colombia, Estados Unidos, México, Chile, Canadá y Argentina. También el secretario general Luis Almagro habló de que imperiosamente se necesita recomponer la senda democrática en Perú. Escuchemos sus palabras. Lo ocurrido hoy en Perú, al disolver Pedro Castillo, el Congreso de la República, sin base constitucional, legal ni normativa, constituye una alteración del orden constitucional en el país, a tenor de lo descrito y lo previsto en el capítulo 4 de la Carta Democrática Interamericana, fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Ante ello, nuestra organización debe actuar prestando todo el apoyo necesario a la institucionalidad peruana para transitar este complejo momento. También, horas después de que presentara su renuncia el embajador de Perú ante Estados Unidos, también lo hizo el embajador de Perú ante la OEA. Estas fueron sus palabras. Esta organización de los Estados Americanos tiene ahora un reto fundamental. No puedo, por razones morales y profesionales, tener ninguna vinculación con un régimen que funcione en base a decretos y con un régimen que, cualquiera sea la circunstancia que asuma públicamente, señala que eventualmente llamará a elecciones, no sé sobre qué base legal, y señala al mismo tiempo. Finalmente, cabe la pena destacar que ya la OEA había recibido un informe de un grupo de alto nivel que había estado en Perú haciendo seguimiento a esta situación. Yasmín, vuelvo contigo. Gracias, Diva Lizeth. Y por supuesto, en nuestra página web tenemos la ampliación de esta noticia en desarrollo. Bien, y pasamos con información de Argentina, donde la condena por corrupción a la vicepresidenta Cristina Fernández continúa conmocionando al estamento político de ese país. La histórica condena contra Cristina Fernández de Kirchner generó una ola de repercusiones en la Argentina. La primera, y tal vez la más importante,
fue la de la propia vicepresidenta y 2 veces presidenta de la República Argentina. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa. Tras conocerse la condena por 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, el propio presidente Alberto Fernández, quien tiene una relación distante con Cristina Fernández de Kirchner, respaldó a su vice y en un mensaje publicado en Twitter dijo que había sido condenada una persona inocente. Algunas personas se concentraron en las puertas de los tribunales federales en respaldo a Cristina Fernández y se enfrentaron con la policía. Los legisladores oficialistas se unieron en una conferencia de prensa, rechazaron la condena de la justicia y apoyaron a la actual vicepresidenta. La historia nos está mostrando que hace unos cuantos años que a Cristina la vienen persiguiendo. Quienes sí celebraron la decisión de la justicia fueron los dirigentes de la oposición, quienes de forma unánime publicaron que se había hecho justicia. En el corto plazo y a pesar de la condena de la justicia, Cristina Fernández no irá presa por los fueros que le caben por ser vicepresidenta de la Nación y porque todavía le quedan 2 instancias de apelaciones ante la justicia. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. En Alemania, miles de policías llevaron a cabo un enorme operativo en 11 de los 16 estados del país para dar con el paradero de integrantes de un grupo de extrema derecha acusados de presuntamente planear un golpe de Estado. Los fiscales federales dijeron que unos 3.000 oficiales emprendieron la redada contra integrantes del movimiento Rich Citizens y que 25 personas quedaron detenidas bajo sospecha de pertenecer a la organización que calificaron como terrorista. La segunda vuelta de las elecciones de medio mandato ratificó a Raphael Warnock como senador por el estado de Georgia. Este resultado definió el dominio del Partido Demócrata en el Senado estadounidense, como nos informa José Pernalete. Despejado el escenario político con el resultado de la segunda vuelta de elecciones en Georgia, Raphael Warnock es reelecto como senador demócrata ante el Congreso de Estados Unidos. A menudo digo que votar es una especie de oración por el mundo que deseamos, por nosotros mismos y por nuestros hijos. Votar es fe puesta en acción. Y Georgia, has estado orando a través de todos ustedes. Han trabajado duro y aquí estamos juntos. Desde Washington, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que con este triunfo en Georgia se logra la mayoría simple esperada en el Congreso, 51 escaños en la Cámara Alta. Estas elecciones, las de noviembre y las de ahora, el 6 de diciembre, muestran que el pueblo cree en la democracia. El contendor del senador electo, el exjugador de fútbol americano Herschel Walker, reconoció el triunfo de Warnock al dirigirse a sus votantes. No quiero que ninguno de ustedes deje de soñar. No quiero que ninguno de ustedes deje de creer en Estados Unidos. Quiero que crean en Estados Unidos y continuar creyendo en la Constitución y creer en nuestros funcionarios electos. Sobre todo, continuar orando por ellos, porque todas las oraciones que me han dado, sentí esas oraciones. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, escribió que los votantes en Georgia defendieron la democracia y ratificaron por 6 años más al pastor Warnock en el Senado. José Pernalete, Voz de América. El expresidente Donald Trump atraviesa la que podría ser la peor semana para sus intenciones de volver a la Casa Blanca. Un veredicto en contra de sus empresas y múltiples investigaciones podrían acabar con su carrera política. Ángela González desde Nueva York nos tiene la información. El veredicto de culpabilidad por evasión fiscal en Nueva York, sumado a la derrota en Georgia del candidato republicano que él respaldó y la investigación por tratar de revertir los resultados en este estado en las pasadas elecciones presidenciales, más su llamado para poner fin a la Constitución y la decisión del comité del 6 de enero de la Cámara,
de referir un caso criminal al Departamento de Justicia. Tienen al expresidente Donald Trump viviendo su peor semana. Está en una gran racha de derrotas. Se enfrenta no solo al veredicto de culpabilidad de la organización Trump, sino que todos sus intentos de obstaculizar el avance del fiscal especial en la investigación criminal con respecto a los documentos de Mar-a-Lago han fracasado. Donald Trump, quien se embarcó en su tercera candidatura a la Casa Blanca, ha dicho que se trata de una cacería de brujas y que su familia no obtuvo ningún beneficio económico de las acciones de quien fuera su jefe financiero por décadas. Ciertamente apelaremos. Durante el juicio se desarrolló un tema novedoso sobre la definición de en nombre de y lo que esas palabras significan. El juez reconoció que no hay mucha definición sobre eso y ese será uno de los argumentos que presentaremos. Trump y sus 3 hijos no fueron mencionados en este caso, pero sí enfrentan una demanda civil por separado. Las pesquisas en este caso han sido referidas a fiscales federales. En el caso federal estamos hablando no solamente de multas millonarias, pero también la posibilidad de tiempo en la cárcel. Las empresas Trump enfrentan una multa de $1,6 millones y la sentencia se dará el próximo 13 de enero. Ángela González, Voz de América, Nueva York. En Colombia, los casos de COVID-19 continúan en aumento y lo que más preocupa a las autoridades es el repunte que se da en medio de la temporada de lluvias. Jair Díaz con el reporte. Las autoridades sanitarias en Colombia encienden las alarmas por el incremento de los casos positivos de COVID-19 debido a que en las últimas 2 semanas se presentó un alza de casi el 50%. Hemos pasado de 600 a 700 casos semanales, reportando la última semana 2.112 casos. La confluencia de las nuevas variantes de COVID-19 con los virus respiratorios de tipo estacional que circulan en esta época del año justifica que la población refuerce las medidas de autocuidado. Tenemos en este momento un segundo pico epidemiológico de virus respiratorios que coincide con la aparición de la nueva variante de COVID. Adicionalmente, tener en cuenta que esto no genera más hospitalizaciones o muertes, me refiero a la nueva variante COVID. Es decir, en otros países donde ya se ha presentado previamente, ese no ha sido la tendencia. Pero sí tenemos el pico respiratorio. Hasta noviembre se habían aplicado más de 2 millones de la 4ª dosis de la vacuna contra el coronavirus, pero el llamado de las autoridades sanitarias es a no bajar la guardia. Hacemos un llamado a las CAPVs, a las entidades territoriales, a la ciudadanía en general. La pandemia ya se ha relajado, pero no se ha terminado. Tenemos nuevas variantes, pero unas vacunas que son efectivas. Bogotá y Medellín encabezan la lista de las ciudades en Colombia con más casos activos de COVID-19. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Miles de migrantes que aspiran a solicitar asilo en Estados Unidos siguen llegando a las ciudades fronterizas mexicanas a escasos días de que se derogue el Título 42. No disminuye la llegada de migrantes a la frontera norte de México con la meta de llegar a Estados Unidos. Cada día arriban a la ciudad de Reynosa entre unos 700 o 750. La inminente derogación el 21 de diciembre del Título 42, la medida que permite a Estados Unidos expulsar rápidamente a migrantes que cruzan la frontera de manera irregular, complica la crisis migratoria para las ciudades fronterizas como Reynosa. Ahorita contamos con 14,000 familias y aparte tenemos entre unos 6,000 o 7,000 solteros aquí en la ciudad. Para la comunidad migrante es tener una esperanza. Nos alienta a nosotros, la verdad nos alegra pues porque igual nosotros queremos cruzar del otro lado a trabajar. Marcos con su esposa embarazada y su pequeña hija están entre los miles que enfrentan las bajas temperaturas y duermen en casas de campaña, dispuestos a esperar el fin del Título 42. Incluso ha llovido bastante, una noche que llovió nos mojamos bastante, igual aguantamos mucho frío, el frío y pues tanta agua, estábamos todos mojados. El panorama desde Tijuana hasta Matamoros es similar, albergues colapsados y migrantes viviendo en las calles, con carencias de baños, techo y alimento. Especialmente en tiempos fríos, arriesgar a los niños, arriesgar a los ancianos y gente discapacitada lo que está sufriendo en la frontera. Entonces mi pensamiento para ello es no hay que arriesgarnos. Y mientras Estados Unidos sigue con su frontera cerrada y con el desafío de cómo enfrentará otra oleada de migrantes, el mensaje sigue
sigue siendo el mismo. Pero de que se vengan así nada más, que no lo hagan. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. El fútbol y el arte se cruzaron en Qatar, y todo gracias a una artista paraguaya que, en homenaje a Pelé, presentó en la Copa del Mundo un balón pintado a mano para desearle al exfutbolista brasileño una pronta recuperación. Jacopo Luzzi nos trae la historia desde Doha. El fútbol puede ser también fuente de inspiración para que personas como Lili Cantero creen obras de arte sobre este deporte mágico. La artista paraguaya ha elaborado dibujos fabulosos sobre balones de fútbol, inspirados en las 8 selecciones que han ganado un mundial y en la cultura de Qatar. Ante el deterioro en la salud de Pelé, decidió poner en uso su genio artístico. Bueno, esta pelota está inspirada en justamente la carrera de Pelé. Es una forma de darle un tributo a su carrera y así también desearle fuerza para este momento duro que está pasando él. El diseño está inspirado en una de las fotos más icónicas donde él está besando la Copa del Mundo. Y bueno, los 3 corazones justamente son alusivos a las 3 copas que ganó Brasil con él. Cantero empezó a explorar su talento para el dibujo cuando algunos de sus amigos le pidieron que diseñara sus botines. Luego, el astro argentino Lionel Messi publicó en redes sociales unos botines que le envió la artista paraguaya. Cantero cobró renombre internacional y el gobierno de Paraguay decidió enviarla a la Copa del Mundo para exhibir sus obras. La inspiración que ella toma en cada uno de sus obras es única. Hasta los pequeños detalles que puede dibujar en un botín es único. Además de la pelota que está pintando ahora sobre Pelé, Lili Cantero también aquí en la exhibición de Conmebol está exponiendo otras pelotas de otros campeones como Maradona. Bendecida de poder trabajar en el arte, que es algo que siempre me gustó, y más aún en el fútbol. Son las 2 cosas que siempre me gustaron y busqué la forma de unir justamente estas 2 pasiones. Cuando Cantero empezó, dice el artista, jamás se imaginaba llegar hasta pintar en un mundial de fútbol, pero su duro trabajo al final pagó. Jacopo Luzzi, Voz de América, Doha, Qatar. Los nicaragüenses, incluyendo a quienes integran la diáspora, están de celebración como cada 7 de diciembre por la gritería. Donaldo Hernández nos cuenta de qué se trata esta tradicional fiesta. ¿Quién causa tanta alegría? Al ritmo de marimbas, guitarras y panderos, la diáspora nicaragüense en Costa Rica celebra su tradición más importante, la gritería, en honor a la Concepción de María, la imagen religiosa más representativa de los fieles católicos. Es como hacerte sentir en tu casa, con tu familia, con tus amigos, con tu cercanía. Es como tener un pedacito de tierra de Nicaragua acá, ¿verdad? Es muy emotivo. Los cantos, el ambiente, también las amistades hacen el clima y también hacen que la cultura se sienta a pesar de la distancia. La tradición, que nació en 1957, se celebra en cada rincón de Nicaragua. En cada hogar las familias levantan un altar a la Virgen y quienes cantan a la imagen reciben alimentos y bebidas tradicionales. Como una forma de agradecimiento espiritual, pues compartir esta bebida simbólica, ¿verdad? De las bendiciones que nos da Dios del cielo. La familia Martínez Vilches, integrada por nicaragüenses y costarricenses, es anfitriona de la tradición que se celebra cada año en San José. 2 culturas se unen y es algo muy bonito porque, digamos, nosotros los costarricenses nos celebramos tan arduamente esta fecha tan importante. La festividad nica concluye con los tradicionales fuegos pirotécnicos, tanto en Nicaragua como en Costa Rica. Donaldo Hernández, Voz de América. Regresamos a la capital estadounidense porque en esta Navidad 58 árboles de todo el país fueron seleccionados para iluminar el National Mall. Miles de visitantes llegan cada día en esta temporada para contagiarse del espíritu navideño, y qué mejor lugar que la emblemática Explanada Nacional.
Hasta el 1 de enero del próximo año, turistas y lugareños tendrán la oportunidad de admirar estos árboles que han sido decorados por estudiantes del país y que adornan las inmediaciones de la Casa Blanca, representando los 56 estados y territorios de todo el país. Con esto me despido por hoy. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.